Romanos capítulo 8, cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Fíjese lo que dice: no andamos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar sobre estos textos. Este es el tema número 16. Y como título arriba en su Biblia, ¿cómo dice, hermanos? Viviendo en el Espíritu. Amén. Va a ser no sé si va a ser largo el sermón, pero va a ser un buen sermón. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, hermano, ha venido dando argumentos muy firmes, argumentos muy sólidos en esta carta sobre la justificación. Casi toda la carta de los Romanos en sí habla de la justificación y de la gracia de Dios. El apóstol Pablo ha expuesto en esta carta la depravación, la culpabilidad del hombre, tanto del gentil como del judío, y ha dado un diagnóstico contundente: cuáles todos son pecadores, todos. Sin embargo, para ser librado de ese justo juicio, expone que es Dios quien pone la solución. Es el Señor quien pone la solución. ¿Cuál es? Bueno, es la justificación. Es la gracia de Dios. Es decir, Pablo en esa argumentación expone que no son nuestros esfuerzos humanos, nuestros méritos para alcanzar esa salvación, sino que es la gracia de Dios. Y lo primero que hace Dios para darnos la salvación es que a través de Cristo Él nos justifique. Es que Él nos justifica. Una vez que el Señor nos justifica, fíjese bien, hermano, y recibimos el nuevo nacimiento, desde ese momento cambia nuestra naturaleza. Y eso es bien importante entender. Amén. Cambia nuestra naturaleza. Repito, una vez que el Señor nos justifica y recibimos el nuevo nacimiento, nuestra naturaleza es totalmente transformada, cambia nuestra naturaleza. Es decir, una vez que el Señor por su gracia transforma nuestra naturaleza, por consecuencia el pecado, hermano, deja de reinar en nosotros, deja de ser nuestro Señor, y el pecado pierde su fuerza. El pecado ya no es nuestro amo. ¿Cómo nos damos cuenta de que ya no es nuestro amo? Nos damos cuenta porque antes no podíamos luchar contra el pecado. ¿Quién podía luchar contra el pecado? Antes de la conversión, nadie de los que está aquí. Nadie. Pero ahora, ¿qué, hermanos? Ahora ya.
Amén. Ahora ya podemos luchar contra el pecado. Pablo expone en el capítulo 7, que fue el tema de hace 15 días, hace 2 viernes, ¿verdad? Desde el verso 7 hasta el verso 25, Pablo expone que ahora ya tenemos una lucha contra el pecado, porque ahora ya tenemos el nuevo nacimiento, el Señor ha traído una nueva conversión, una nueva naturaleza, y ahora ya podemos luchar contra el pecado. Antes de nuestra conversión no luchábamos contra el pecado, pero después de nuestra conversión luchamos contra el pecado. Repito, ¿de qué tipo de cristiano está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 7, del verso 7 al verso 25? ¿De qué tipo de cristiano? Mire bien, no está hablando de un cristiano que vive en pecado, no está hablando de ese tipo de cristiano. Pablo está hablando de cristianos que desde que tuvieron el nuevo nacimiento entendieron que se encontraron en una lucha. De ese tipo de cristianos se está hablando. Repito, Romanos 7 no habla de una persona que vive en la práctica del pecado, no. Romanos 7 no habla de una persona que no le duele el pecado, no. Romanos 7 habla de cristianos que desean profundamente obedecer a Dios. Por eso lucha este cristiano constantemente contra el pecado. Y entendemos que un inconverso, hermano, no tiene deseo de obedecer a Dios. ¿Me explico? No tiene deseos de obedecer a Dios. Romanos 7 habla de un cristiano que ama a Dios, habla de un cristiano maduro. Es más, Romanos 7 habla del mismo Pablo, está hablando de él. Pablo, hermano, aquí es humilde y reconoce su condición humana y no trata de aparentar él una perfección, no. Pablo es un varón que ha alcanzado dones espirituales, es un varón crecido, maduro, un varón que tiene años en el Evangelio, es un apóstol, es un anciano, es un varón que tiene revelación por el Espíritu Santo, y con esto vemos, hermanos, que no importa la edad, no importa los dones, no importa quién sea, Pablo habla de una lucha por la santificación. Habla de un cristiano que se santifica y que cuando él peca se siente miserable. De ese cristiano está hablando. Entonces Pablo habla de un cristiano que se está santificando, pero cuando en esa lucha por la santificación peca, él se siente miserable. Habla de un cristiano que ha sido justificado, de un cristiano que por la gracia de Dios ha cambiado su naturaleza, pero habla de un cristiano que tiene el Espíritu Santo. Fíjese bien, hermano. De un cristiano que tiene el Espíritu Santo y de un cristiano que ha recibido los medios de gracia, y fíjese bien, y que ahora sí puede, ¿cómo dice el título? Ahora sí puede vivir en el Espíritu. Ahora sí se puede vivir en el Espíritu. No perfección, ¿ok? Y eso lo vamos a ir explicando ahorita. Pero ahora sí se puede vivir en el Espíritu. Entonces, ¿de qué va a hablar Pablo en este capítulo 8? Va a hablar de un cristiano que ha sido justificado, de un cristiano que se le ha dado el Espíritu Santo, de un cristiano que se le ha dado los medios de gracia y que ahora no tiene excusa. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque se le ha dado la oración, se le ha dado el ayuno, se le ha dado la palabra, se le ha dado una congregación para que él, hermano, pueda asistir a los medios de gracia, y por los medios de gracia el Señor vaya santificando la vida de nosotros. Porque lo más lógico que una persona que ha nacido de nuevo anhele la oración, anhele el ayuno, anhele congregarse, anhele la lectura de la palabra y anhele estar con los hermanos. Amén. Mire cómo comienza Romanos capítulo 8, versículo 1. En unos textos vamos a ir rápido, en otros nos vamos a detener. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, lo primero que nombra el apóstol Pablo en ahora pues, hermano, es una conclusión, fíjese bien. Es una conclusión de lo que ha venido exponiendo en todos los capítulos anteriores. ¿Qué? Que los que han sido justificados por la fe han sido declarados inocentes. Pregunta, ¿por qué no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque han sido justificados no por sus méritos, sino por la gracia de Dios, y esto es lo que ha venido argumentando el apóstol Pablo desde el capítulo 1. Es decir,
Fíjese bien, antes de nuestra conversión sí había condenación, ¿sí o no? Sí había condenación. Antes de nuestra conversión sí había condenación para los que no están en Cristo Jesús. Sí había. Pero ahora los que están en, fíjese, esta palabra en es un término de posición. Un término de posición. Los que están en Cristo Jesús, que dice el apóstol Pablo, no hay condenación. La palabra condenación, hermano, es una palabra griega que es katarrima, que tiene que ver con catástrofe, fíjese bien, con catástrofe. Tiene que ver también con ruina o con destrucción. Y esto a la vez también habla de una sentencia judicial, habla de una condena o habla de estar delante de un juez y que el juez dicta la sentencia y le dice culpable, y en esa culpabilidad trae, ¿qué, hermanos? Trae ruina. Pregunta, ¿sobre quién viene condenación, hermanos? ¿O sobre quién viene esa sentencia judicial? Sobre los que no están en Cristo Jesús nada más. ¿Sí me explico? Sobre los que no están en Cristo Jesús. Pregunta, ¿quién puede librarse de esa condena por sus méritos? Nadie. Nadie, solo el Señor nos puede librar a nosotros. Entonces, ahora pues es una conclusión, hermano, de lo que el apóstol Pablo ha venido hablando en los capítulos anteriores. Y Pablo expone que una vez que el Señor nos justificó, trajo el nuevo nacimiento y Él mismo nos colocó en Cristo, ahora pues está hablando de que ya no hay ninguna ya no hay ninguna condenación. Es decir, este versículo 1 del capítulo 8 es una afirmación. Es una afirmación. Aunque usted lo puede ver desde otro ángulo, pero es una afirmación que está dando. La versión Nueva Traducción Viviente lo expone de esa manera. ¿Qué afirmación es? La afirmación es que los cristianos que han sido justificados, ¿cuál es? Ya no viven conforme a la carne. Esa es una afirmación. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué, hermanos? Les ha cambiado su naturaleza. Amén. Les ha cambiado su naturaleza. Repito, un cristiano nació de nuevo, un cristiano que se le ha cambiado su naturaleza. Fíjese bien, ese cristiano no dice, el día de mañana yo tengo muchas ganas de darme un resbalón por ahí. Si dice así, seguramente no es cristiano. Seguramente no es cristiano. Ya hemos hecho mención que un cristiano justificado peca porque lucha contra el pecado, pero no es su estilo de vida. No persevera en el pecado. Tres cosas está diciendo el apóstol Pablo aquí cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tres cosas. Número uno, esta es una afirmación. Es decir, está diciendo que los cristianos no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque luchamos contra esta carne. Número dos, está diciendo que los cristianos que Dios les ha cambiado su naturaleza no viven en la práctica del pecado. No viven. ¿Por qué? Porque ellos no dicen, esos cristianos no dicen o no practican constantemente su estilo de vida el pecado. Fíjese bien, la palabra andan, dice aquí, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, dice. La palabra andan, hermano, es una palabra griega que es peripateo, de donde viene la palabra, fíjese bien, de donde viene la palabra perímetro. Y perímetro habla de que un cristiano que ha nacido de nuevo pone, que hermanos, pone sus límites. Pone sus límites. Él mismo se pone restricciones. Es decir, una persona, hermano, a quien Dios le ha cambiado su naturaleza, no juguetea, hermano, no juguetea con lugares que antes frecuentaba, no juguetea con eso. No juguetea, tiene sus límites, es más, él mismo pone sus límites, no anda en caminos que antes vivía, no anda en las andadas de antes, valga la redundancia, ¿verdad? Sino que este cristiano constantemente está buscando las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no anda conforme a la carne, aunque le digan cristianoide, aunque le digan exagerado, aunque le digan espiritualoide, lo que le digan, pone sus límites.
Repito, ¿por qué? Porque el Señor le ha cambiado su naturaleza. Entonces, esto es una afirmación. ¿Qué pasa cuando un cristiano constantemente, o uno que dice que es cristiano, está en la práctica del pecado? Su vida es el pecado. Seguramente dice, es cristiano nada más de boca, pero Dios no le ha cambiado su naturaleza. Entonces, esto que está exponiendo aquí el apóstol Pablo, en base a todo lo que ya mencionó, está dando una afirmación y está diciendo que los cristianos no andan conforme a la carne. Pone sus límites. Aquí no puedo oír yo. Aquí no puedo darle clip. Ahí, ¿verdad? Hasta aquí pongo mi límite. Amén, hermanos. Verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, dice bien, en el momento que el Señor nos justificó, ¿va?, y nos declararon inocentes, el pecado perdió su fuerza. Perdió su fuerza. La Nueva Traducción Viviente dice, por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen, fíjense que usa la palabra pertenecen, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Dice que los ha librado. Dice la traducción, hermano, pertenecen a Él, habla de propiedad. De propiedad. Verso 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, cuanto más era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire lo que dice, ¿eh? Porque lo que era imposible para la ley, ¿se da cuenta? Por medio de la ley era imposible que el pecado perdiera su fuerza. Era imposible. Es decir, Pablo, hermano, hace mención aquí que el único mérito, hermano, de toda nuestra salvación es el Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, lo dice más claro. Fíjese cómo dice, la ley de Moisés no podía salvarnos. Fíjese bien. Quien traiga la Nueva Traducción Viviente así lo dice. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, nosotros con nuestras fuerzas jamás, hermano, podíamos alcanzar esa santificación. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el cristiano que ha nacido de nuevo, repito, hermanos, el pecado perdió su fuerza. Antes no podíamos luchar contra el pecado, y ahora que el Señor ha cambiado nuestra nueva naturaleza, ahora sí podemos luchar contra el pecado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Le está dando toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. El apóstol Pablo está diciendo que la única forma de poder ser libres del pecado es, ¿cuál es, hermano? Es que Dios envió a su Hijo, es la única forma. Es la única forma. ¿Cómo? Pues el Señor se tuvo que humillar. Amén. El Señor estaba en su trono. Se despojó a sí mismo. Y en Filipenses, cuando dice que se humilló a sí mismo, fíjese bien, hermano, desde el momento en que el Señor tomó forma de siervo, desde ahí, hermano, desde ahí el Señor comenzó a humillarse. ¿Por qué? Porque este cuerpo es un cuerpo de humillación. Tuvo sed, fíjese, siendo un rey, siendo un rey, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo hambre, fue despreciado, fue crucificado. Es más, como exponen algunos comentaristas, desde que tomó forma de hombre, desde ese momento empezó su humillación. Entonces el apóstol Pablo en este texto 3 está exponiendo que la única forma que pudiéramos ser salvos es que el Señor mandara a su Hijo. Versos 4 y 5. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Note, hermano, que aquí la palabra son, repito, porque ya hemos visto algunas, pero vamos a seguir viendo algunas palabritas que tienen que ver con un término de pertenencia. Dice el apóstol Pablo, porque los que son, si Pablo expone que los que no han sido regenerados, los que no les han cambiado su naturaleza, están pensando constantemente en las cosas de la carne. La palabra pensar, hermano, en las cosas de la carne tiene que ver con entretener o tiene que ver con una inclinación a las cosas de la carne y no a las cosas de Dios. El apóstol Pablo lo deja bien claro. Cuando una persona nada más está pensando en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, pues realmente desde ahí nos damos cuenta nosotros, hermanos, que su naturaleza no ha cambiado. Amén. Dice verso 5, porque los que son de la carne piensan de las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, un cristiano regenerado se inclina, le da su tiempo a las cosas del Espíritu, regenerado. Eso está bien claro. Su modelo es Cristo, su fuente es Cristo, su mente está en las cosas del Señor. Un cristiano regenerado. Su mente está, por ejemplo, en la oración, en seguir al Señor, en servir al Señor. No la está pensando mucho, no, yo voy a servir al Señor. Ahí está su mente. Ahí está su mente. Ahí está su deseo. Porque son del Espíritu. Dice, piensa en las cosas del Espíritu. Su mente está en voy a servir a Cristo. Voy a servir a Cristo. Entonces, los que son, habla de un término de pertenencia. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que somos de Cristo? ¿Cómo sé yo que somos del Espíritu? ¿O cómo sabemos que somos de Cristo? En ese término de pertenencia. Pregunta, ¿a usted le nace, hermano, ir al mundo a deleitarse? ¿Le nace? Yo me quiero ir a deleitar. Pues diga que no, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque pertenece a Cristo. Porque Cristo lo ha redimido, lo ha comprado. Porque desde el momento que fue redimido, desde ese momento Dios cambió su naturaleza, fíjese bien, y fue sellado con el Espíritu Santo. Y cuando el Señor nos selló con su Santo Espíritu, el Señor dijo, esta ahora es de mi propiedad. Entonces, mire bien, es tan real nuestra unión con Cristo, hermano, que a pesar de lo que ha vivido o hemos vivido en el cristianismo, fíjese bien, hermano, hemos permanecido por la gracia de Dios. ¿Por qué? Fíjese, ¿por qué? Porque ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que usted siga perseverando por la gracia de Dios? Fíjese, a pesar, número uno, de que el pastor que quizá le predicó en sus inicios, que usted comenzó, con el tiempo se desvió. ¿Cómo es posible que a pesar de eso usted siga? ¿Cómo es posible, número dos, de que el hermano con el que convivías en tus inicios de cristiano y ahora ya no quiere nada de Dios y tú sigues, ¿Cómo es posible que el predicador que admirabas en tus inicios y lo defendías y decías, no hablen de mi apóstol, ¿verdad? Y ahora es un tremendo hereje y tú te diste cuenta y tú persistes? Porque hay gente que así decía, no, mi apóstol no me lo toquen. ¿Cómo es posible de que el supuesto cristiano que cuando tú empezaste lo escuchabas y lo oías y que ahora salió del closet, pero tú persistes en las cosas de Dios? O que un hermano que lo admirabas y que fue algún tiempo de inspiración para ti y que ahora ya lo ves que se fue a una secta o a la iglesia donde ibas antes y el pastor de ahí se hizo un hereje, entre paréntesis Espinosa, y que te quitaba 2,000, te quitaba 3,000, te quitaba 5,000 y tú se los dabas.
Entonces la pregunta es, ¿por qué si viviste eso? ¿Por qué si tuviste decepciones? ¿Por qué si esto lo viste? ¿Por qué si tuviste malas experiencias? La pregunta es, ¿por qué persistes? ¿Por qué? ¿Por qué sigues siendo cristiano? Las respuestas son dos. Número uno, porque te convertiste a Cristo, no a las personas. Esa es la respuesta. Te convertiste a Cristo y no a las personas. Y número dos, porque has comprobado que con el paso del tiempo, Cristo jamás te ha fallado y no te fallará. Por eso cuando Pablo expone aquí, habla términos de pertenencia, los que son. Fíjese bien. Porque dígame, hermano, de lo que le mencioné no le ha pasado. Quizá el primer pastor que tuviste, ¿verdad? O quizá el segundo pastor que tuviste. Después, ya en este tiempo ya es un hereje 100%. Te diste cuenta. ¿Me explico? Tuviste decepciones, malas experiencias. ¿Pero por qué estás persistiendo? ¿Por tu fuerza? No, mi hermano. No. Porque te convertiste a Cristo y no a la gente. Amén. Y eso es lo que está exponiendo Él. Porque has comprobado con el paso de los años que Cristo jamás te ha fallado. ¿Y sabes qué? No te va a fallar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Porque los que son de la carne, un término de pertenencia, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, está diciendo que los que piensan en las cosas de la carne no tienen ninguna motivación por las cosas de Dios, a diferencia de los que son del Espíritu. Amén. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, los que no pertenecen a Cristo, los inconversos, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. No luchan contra el pecado, no luchan contra su carne. Usted lucha contra su carne. Imagino, yo lucho contra esta carne. Amén. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese lo que dice. Es decir, habla de personas que no han sido redimidas, habla de personas que su naturaleza no ha sido transformada. No pueden de ninguna forma. Pero ¿por qué nosotros agradamos a Dios, hermano? Porque estamos en Cristo. El mérito es de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿estamos agradando a Dios? ¿Ven? Entonces, en estos textos el apóstol Pablo muestra una diferencia de los que viven según la carne y de los que viven según el Espíritu. Los que viven según el Espíritu, la palabra andan es peripateo, que de ahí viene la palabra perímetro, y habla de límites. Un cristiano nacido de nuevo va a poner sus límites, hermano. Va a poner sus límites. Hay una diferencia muy notable. ¿Sí me voy explicando, hermano? Ahora fíjese bien, ahora desde el verso 9 en adelante, Pablo expone cómo vive una persona que vive en el Espíritu. Fíjese bien, de una persona que vive en el Espíritu. Pablo ya habló de una persona que le pertenece a Cristo. Ahora expondrá en estos textos siguientes cómo es una persona que vive en el Espíritu. Es decir, una vez que Pablo ya argumentó con solidez que los que han sido regenerados, que los que han tenido el nuevo nacimiento, que los que han sido justificados por la gracia de Dios, ya no viven según la carne. No es que no pequen, no. Pecan porque están luchando con la carne. Antes no luchábamos con la carne. Pero ya no viven en la práctica del pecado. No es su estilo de vida.
Entonces Pablo en estos textos siguientes comienza a hablar de alguien que vive en el Espíritu, es decir, habla de una persona, habla de una forma de vivir, de este cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, que es guiado por el Espíritu Santo. A partir del verso 9, ¿estamos ahí? Dice, mas vosotros no vivís, fíjese cómo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese cómo dice. ¿De qué va a hablar, hermano? De personas que viven en el Espíritu. De personas que han sido regeneradas. Amén. De alguien que es guiado por el Espíritu. Ahora, mire bien, hermano, en estos tiempos, andar en el Espíritu, hermano, o vivir en el Espíritu se ha descontextualizado mucho. ¿Por qué? Porque para muchos una persona que anda en el Espíritu, ¿verdad? O vive en el Espíritu, por lo regular es alguien pues que en el culto pues se cae, rueda, ¿no? Hace movimientos incontrolables. O un predicador que anda en el Espíritu en estos tiempos, pues es alguien que grita, ¿verdad? Y grita, mira cómo anda en el Espíritu, ¿verdad? Grita y pues no se le entiende ni lo que predica, ¿verdad? Y un predicador que anda en el Espíritu en estos tiempos, pues es alguien que se quita el saco, ¿no? Y, ¿quién quiere pasar? A darle con el saco. Es alguien que se quita el saco y lo tira 2 o 3 veces y lo levanta y lo vuelve a tirar y lo vuelven a levantar, corre, brinca, anda corriendo por toda la iglesia, predicando, y brinca y te habla de atmósferas o de ADN. Es decir, en estos tiempos, hermano, es una teología muy mal interpretada, una persona que supuestamente anda en el Espíritu y ellos dicen que así es, mas sin embargo no es así. No es así. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra, una persona que vive en el Espíritu es alguien que el Espíritu Santo lo controla. Fíjese bien. Es alguien que ama la palabra. Es alguien que se santifica. Es alguien que cuando ve la tentación venir, hermano, huye de la tentación. Es alguien que siempre le está dando la gloria a Cristo. Eso es vivir en el Espíritu. Se está santificando, lee la palabra, ora, se santifica, viene la tentación y huye, y siempre le da la gloria a Cristo. Ese es alguien que vive en el Espíritu. Entonces, en estos textos siguientes, Pablo expondrá de alguien que vive en el Espíritu. Y mire cómo dice verso 9. Dice, mas vosotros no vivís, fíjese cómo dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego mire lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es una afirmación lo que está dando aquí. Amén. Es una afirmación lo que está dando el apóstol Pablo aquí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y usa la palabra mora. Si es que el Espíritu de Dios dice mora, fíjese bien, mora en vosotros. La palabra mora, hermano, habla de alguien que vive en un lugar, y no solamente que vive en un lugar, sino que es dueño de ese lugar. A eso se refiere la palabra mora en la palabra griega. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo voy a la casa de algún hermano, voy a la casa del hermano Miguel, ¿verdad? Un ejemplo. Y le digo, hermano, quiero pasar a tu baño, y el hermano me dice, pásale, es su casa, me puede decir, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que me puede decir, está en su casa, si yo me meto a su cuarto, hermano, donde él tiene los 20 perfumes, sin permiso, quizá él me saque de ahí. No lo voy a hacer, es un ejemplo, hermano. Quizá él me saque de ahí. Y si me saca, yo le diría, bueno, tú me dijiste que estoy en tu casa. Pues no me digas eso. Es que nos enseña este pasaje. No lo voy a hacer, hermano, nada más un ejemplo. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano, cuando dice, si es que el Espíritu de Dios mora?
¿Qué nos enseña esto? Este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo, hermano, fíjese bien, escuche bien, no mora en nosotros como alguien invitado, no. No. El Espíritu Santo no mora en el nacido de nuevo como alguien extraño. ¿Sí me explico, hermano? El Espíritu Santo mora en un cristiano nacido de nuevo como un dueño. No es que, ven, te invito, Espíritu Santo, ven. No, no, hermano. No, así no es. Te invito. No, no es un extraño. Él es el dueño, Él vive. Te invito y luego se va, ¿no? Te invito y luego se va. No. Él vive dentro de nosotros. Por eso usa la palabra mora. En ese texto, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora. Él habita en nosotros. Él es dueño. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermano. No es de que se va y se mete, se va y se... Entonces, no, ¿cómo? Invitemos al Espíritu Santo. No, ya está dentro de nosotros. Adoremos al Señor mejor. ¿Me explico, hermanos? Dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. O sea, no mora, no vive, no es el dueño. Si esto nos enseña que si una persona se dice ser cristiano y no da evidencias, frutos de piedad, esa persona no es cristiana. No es cristiano. Pregunta captiosa, ¿verdad? ¿Está listo, hermano? Si el Espíritu Santo es dueño de nosotros, fíjese bien, hermano, si el Espíritu Santo es dueño de nosotros, le pregunto yo, ¿qué tan Señor es Cristo en nosotros? Entonces, cada quien nos vamos a contestar, Si Él es mi Señor, si yo digo Él es mi Señor, ¿qué tan Señor es de nosotros? Ejemplo, son 7 días a la semana. Súmale los minutos, ¿cuánto ora en esos 7 días? Usted solo ahí. ¿Qué tan Señor es? Súmale los minutos, ¿cuánto meditas en la palabra en 7 días? Hermano, todo eso da testimonio de alguien que tiene el Espíritu Santo. Hambre por la palabra. Cuando viene la tentación, ¿qué pasa? ¿Se juguetea? Todo eso da testimonio de que el Espíritu Santo, ¿qué? Mora, vive, es dueño. Fíjese lo que le voy a decir, hermano, Una de las cosas que produce el Espíritu Santo, o una de las cosas que el Espíritu Santo produce o hace en un pastor sano o un cristiano maduro, fíjese bien, hermano, es que este pastor sano o este cristiano maduro, al que ve que va claudicando, le dice constantemente, ven a la oración. Tenemos cultos en la semana, tenemos necesidad de los enfermos, apoyemos, vamos a evangelizar. Ayunemos, leamos la palabra. Fíjese bien, si este pastor o ese hermano, fíjese bien, no se lo exige nada más porque se lo quiere exigir. No. A usted le puede caer mal. Usted puede decir, bueno, hermano, ¿por qué tanto me dice? Pero no se lo está exigiendo nada más por exigírselo, no. Se lo está diciendo porque es lo que el Señor nos exige a nosotros por medio de su palabra. Nada más nos está diciendo lo que el Señor nos pide por medio de su palabra. ¿Qué nos pide el Señor por su palabra? Pues oren, congréguense, ayúnense, evangelicen, den fruto. Y esto habla de alguien que vive en el Espíritu. Alguien podría decir, hermano, ¿por qué tanto me exige si ni perfecto es? No, es que la palabra es perfecta. La palabra es la perfecta. Amén. Un predicador de sana doctrina, hermano, dice que los fieles ministros, fíjese bien,
que los fieles ministros exponen la palabra de Dios o que exponen la palabra de Dios son como un eco, así, como un eco, ¿verdad? ¿Sabe qué es el eco? ¿Verdad? Que constantemente se está repitiendo, ¿verdad? La oración, mañana a las 8, la oración, la palabra, congrégate, es como un eco, dice así que es como un eco, que constantemente se está repitiendo las escrituras. Por ejemplo, este ejemplo me gustó. Cuando vas con alguien en una montaña, hermano, y ese alguien, fíjese bien, se separa de ti y sabes que más adelante se puede caer, y le gritas de lejos y le dices, hermano ciego, te vas a caer. Y el eco dice, hermano ciego, te vas a caer. Hermano ciego, te vas a caer. Hermano ciego, te vas a caer. Ay. Eso te puede caer muy mal, ¿eh? Pero no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios constantemente nos está repitiendo. Nos está repitiendo. Oración, ayuno, congrégate, da fruto, lee la palabra. Constantemente nos está repitiendo. Amén. Entonces dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el Espíritu constantemente nos está hablando, diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, Pablo expone, hermanos, que nuestro cuerpo, hay una tensión entre el pecado que quedó, ¿verdad? Porque perdió su fuerza y en querer agradar a Dios. Verso 11, ¿vamos ahí? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Es decir, así como el Espíritu Santo levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo es el que nos da vida, el que nos vivifica. Y aquí está hablando, hermano, de una vida de santificación. Porque el Espíritu Santo a nosotros nos va a llevar ¿a dónde, hermanos? A la santificación. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Está afirmando el apóstol Pablo. Deudores somos no a la carne. Amén. No a la carne. Fíjense cómo dice Pablo, ¿eh? Así que, hermanos que están luchando contra el pecado. Pero no que su estilo de vida es el pecado. ¿Por qué le dice hermanos? Pregunta, ¿por qué no decimos hermanos? Porque somos hermanos, ¿verdad? Fíjense bien, ¿por qué les dice hermanos el apóstol Pablo a ellos? Porque espera una conducta de hermanos. Espera una conducta de hermanos. Yo antes tenía la costumbre, hermano, de a todos decir hermanos, y no todos son hermanos. El hermano William me decía, ese es su hermano. Él no le decía hermano. Platicábamos con algún cliente y de repente, yo voy a estar en la iglesia, hermano. Y el hermano William me decía, esto es su hermano de usted, mío no es, dice. Pero yo tenía esa costumbre de a todos decir hermanos, y no. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar hablando, hermano, con un ateo, y no es hermano. Cuando a alguien le llamamos hermano, estamos asumiendo que va a dar fruto ¿de qué? De hermano. De hermano. ¿Verdad, hermano? Entonces Pablo dice que los hermanos, fíjense bien, hermanos, Pablo dice que los hermanos no somos deudores a la carne. Los hermanos no somos deudores a la carne. Fíjense bien. Y aquí la palabra deuda tiene que ver con atrapado, obligación o un deber. Es decir, a los nacidos de nuevo, la carne no puede venir e imponer y decirnos, este día vas a hacer lo que yo quiera. No lo hacemos.
como antes andábamos, antes de nuestra conversión. Amén, hermanos. Hermanos, verso 13. Verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Pregunta: ¿quién vive conforme a la carne, hermano? O la pregunta: ¿vivimos conforme a la carne? No. No vivimos conforme a la carne. Peleamos contra la carne, que es diferente. La carne te dice: vete a tomar el día de mañana, ¿te vas? No, porque luchamos contra la carne. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que quien no tiene el Espíritu Santo vive conforme a la carne. Verso 14, ya vamos terminando, hermanos. Porque todos los que son guiados, fíjese bien lo que dice, aparece la palabra guiar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados. Y esta palabra guiados, hermano, la podemos ver en cuatro sentidos, aunque pueda haber más. Número uno, esta palabra guiado habla como cuando alguien te toma de la mano y te guía. Aquí usa la imagen como de un niño, fíjese bien, hermano, como de un niño que va a una dirección donde el padre no quiere que vaya, y va el padre, lo agarra al niño de la mano, y el niño se quiere salir de la mano, el niño le saca la mano al padre. No sé si le ha pasado a uno, ¿verdad? Que va el niño caminando y ya está la carretera y uno va y lo agarra y el niño no quiere la mano del padre. A veces así no queremos. Número dos, los que son guiados, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? En el verso 14, porque todos los que son guiados. Número dos, los que son guiados, habla de que ahora tenemos, ¿qué, hermanos? Las Escrituras. Tenemos las Escrituras, es decir, este cristiano tiene una disposición a las Escrituras y le dice al Señor a través de las Escrituras: guíame, Señor. Va a las Escrituras. Fíjese bien. Aquí están las Escrituras, hermanos. Sin embargo, hay personas, hermanos, que tienen las Escrituras. Fíjese bien, hay personas que tienen las Escrituras y dicen: no, a mí hasta que el Señor me hable a mí, en mi oído. Ay, mire, No. Hermano, pero mire lo que dice la Biblia. No, a mí que el Señor aquí me hable al oído. Porque en el Antiguo Testamento le hablaba Isaías a Jeremías, sí, pero pues tú no lees Isaías ni Jeremías, hermano, ni lees la Biblia ni oras. Número 3, guiados o guíame, habla de que el Señor no nos guía a la fuerza y cuando no queremos nos disciplina. Y número 4, esta palabra, guiados, los que son guiados, habla de una comunión con el Señor para dar pasos certeros. Sin embargo, en ocasiones, por la falta de acudir a los medios de gracia, como el congregarnos, orar, leer, no somos guiados por el Señor. Dice los que son guiados, ¿verdad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Fíjese lo que le voy a decir, hermanos, ¿ok? La palabra de Dios es bien clara. Sus mandamientos son claros. Y hay cosas, hermano, en la palabra de Dios que son tan claras que nosotros no deberíamos ni de preguntar, de verdad, hermano. No deberíamos ni de preguntar. En serio se lo digo. Pastor, pero pues yo me podría casar con esa Dalila, quizás se convierte. Esas cosas no las deberíamos ni de preguntar nosotros, hermano. Pastor, ¿me puedo casar con ese chivo? Quizás lo convierto. Las preguntas son bien ilógicas.
únicas, hermano. Mire, pastor, es que esa chiva, pues, ¿me puedo yo casar con ella? A lo mejor, mire, si se convierte, a lo mejor, pues yo lo veo que es calmado, yo lo veo. Esas preguntas, hermanos, son bien innecesarias. Bien innecesarias.